Capítulo 5. El problema con el microuniverso y el problema ateo. Ya hemos hablado sobre el nacimiento del universo, donde las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿y por qué?, solo le dirán que no son válidas, ya que no tienen respuestas. Pero no solo en el macro-universo se tienen problemas sin resolver, sino también el microuniverso nos crea problemas, si se sigue con la especulación de que todo es un azar o producto de casualidades. El descartar la participación activa del creador en su creación nos generan enigmas que la ciencia especula en resolver. Claro está, dando respuestas que generan aún más preguntas, y cero respuestas. En el Zohar, tomando la teoría cabalística de Isaac Luria Ashkenazi, del Tzimtzum, que se pueden resumir como el fenómeno de contracción divina con el objetivo de permitir la creación. Explicado en la Parashá Bereshit. Entendemos que el vacío abierto para crear nunca estuvo vacío, ya el eterno, Ein Sof, estaba presente para permitir el paso de lo que no se puede medir y dimensionar, a lo que se puede contar y tiene dimensiones, para que, de esa forma producir su existencia. Por tanto el Ein Sof, sigue manteniendo lo que existe en su lugar. No es que se mantenga por sí solo, sino que las leyes que permanecen aún hoy, son la consecuencia de la constante intervención del Shaddai. Nada sucede sin el control inteligente del Eterno. Visto de otra forma vivimos en un milagro permanente. Y esto es aplicado a toda materia que existe. En base a esto copio el siguiente comentario. En cuanto a la materia, todos hemos estado equivocados. Lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan rebajada como para ser perceptible a los sentidos. No hay materia. Cita atribuida a Albert Einstein. Si esto es así, como lo dijo Einstein, ¿de dónde salió esa energía, y por qué causa o razón nos mantiene? Pregunta que si somos ateos no tendríamos una respuesta ecuánime. Veamos este interesante detalle en nuestro microuniverso. Sin embargo, los electrones, por ejemplo, son insignificantemente microscópicos si se extendiesen a lo largo de enormes distancias. En los intervalos entre ellos, está lo que se percibe como un espacio vacío. De hecho, el 99,99999% de un átomo es este llamado espacio vacío. Fíjese bien en este detalle. Hay un enorme espacio vacío en relación de nuestro microuniverso. Incluso si nos fijamos en los electrones, protones, etc., vemos que hay un espacio todavía más abierto. Los gluones, neutrinos y similares también se encuentran en alguna parte, pero no importa hasta qué punto miremos en estas partículas, no hay nada que podamos decir cuantificable que sea la piedra angular de todo esto. Lo que es más, los electrones no poseen literalmente ninguna dimensión. Un electrón es simplemente un objeto tal como lo conocemos. No hay nada. Un electrón no es observable, según parece. Si alguien lo ha visto, por favor muéstrelo. Solo tenemos la limitación que plantea el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, o sea, más fe que otra cosa. Lo mismo que pasa en un agujero negro. Incertidumbre igual fe científica. Y sobre eso, amigo lector, se basa la ciencia atea, todo procede de la incertidumbre. Y luego dicen que solo los creyentes tienen eso llamado fe. Veamos qué fe científica puede explicar esto. Si estamos hechos de átomos, y el 99% de ellos es vacío, ¿no se supone que no deberíamos vernos tan compactos? La lógica de nuestra composición parece ser contradictoria, es casi imposible que podamos existir nosotros o cualquier objeto que nos rodea, pero aún así existimos. El universo se mantiene, según dicen, por la energía oscura que es su motor, la cual lo mantiene en movimiento, pero nadie sabe. ¿Qué es esa energía? ¿Cómo se formó? ¿De qué está compuesta? ¿Y por qué se comporta de esa manera? En nuestro caso, ¿qué sería lo que nos mantiene compactos? Para no descomponernos en millones de partículas en el vacío. Hay que ser muy cerrado de mente para no ver esto, replantearse que no todo es tan simple como parece. Solo si somos dogmáticos, y no científicos, nos crearemos ideas preconcebidas, que son diseñadas para llevar la contraria a un hecho que salta a la vista. Nada puede ser casualidad. Arroje una taza de porcelana desde un 9º piso, con la esperanza que al estrellarse contra el pavimento, la casualidad creará una taza de mejor calidad. En la fantasía dogmática atea, he llegado a la conclusión que es un problema de conducta debido a un trauma psicológico, en donde ya sea por la imposición religiosa de castigos infernales a tal o cual conducta, como el desapego o rechazo del padre, la solicitud de ayuda no asistida en algún momento trágico de su vida, ya sea por una enfermedad o muerte.
Esto genera un odio a la divinidad, con la venganza negarlo en todo. Así como también, la poca investigación que ha hecho a su postura religiosa, que al entrar en un medio académico, con ateísmo de moda, no puede sostener y es desechada. O el simple hecho de hacer lo que me da la gana sin tener que pensar en las consecuencias, donde la única forma de sentirse mejor es negar al juez. Todo esto, lo he podido ver en el mundo ateo, que me he movido analizando sus antecedentes, que quizás pudieron haber creado esta conducta psicológica. En base a esto, copio parte de la tesis Psicología del ateísmo occidental. Por Ricardo Antonio Villalobos Paniagua. Magíster en Educación con énfasis en docencia universitaria y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional, licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia de la Filosofía y las Humanidades. Él dice: psicológicamente Dios sería, para el ateo, algo así como un trauma, una situación relevante a la negación por cuanto causa disgusto e incluso resentimiento, por lo cual el ateo merece intervención psicoanalítica. Súmese a esta condición, que el ser humano histórica y naturalmente desea autogobernarse, por eso la ultradefensa de la democracia, y Dios resulta ser una máxima autoridad, lo que motiva el disgusto. El ateísmo es la conciencia psicológica del ser humano que busca negarse a creer en el bien y se imbuye en creer en el absurdo de la existencia, con negatividad y un pesimismo absoluto. Ahondando en el problema del trauma copio algo interesante. En primer lugar, asumo que las principales barreras contra la creencia en Dios no son racionales, sino que en un sentido general se podrían denominar psicológicas. Y también dice: para cualquier persona que se sienta fuertemente movida por argumentos racionales, existe otros muchísimos que se ven afectados por factores psicológicos y racionales. Psicología del ateísmo por Paul C. Bitts. Por tanto, es mi conclusión en la cual usted puede tener la suya. El problema ateo no es una forma lógica de actuar basado en la supuesta investigación, sino es un modo de autodefensa a un trauma psicológico. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora bien, dejando a un lado el tema ateo. La ciencia sí ha tratado de investigar con microscopios de barrido electrónico, y los de fuerza atómica, que según dice se puede hacer un barrido del átomo. Esto se debe a la información obtenida cuando los electrones que emite son repelidos por las nubes electrónicas de los átomos de la superficie. O sea que solo tenemos sombras de lo que puede estar pasando allí, nada en concreto. Así estamos aún de ciegos, y se tiene el descaro de presumir que se sabe todo. Amigo lector, toda teoría que tiene como base la casualidad, nunca tendrá sustento firme, ya que es una fantasía, o un cuento que insulta nuestra lógica. Por tanto caerá por su propio peso. Y prueba de esto es que especulaciones científicas van y vienen. O sea, un día es una cosa, otro día es otra. Muchas son sepultadas y olvidadas. Pero en cambio, el eterno, el amo absoluto del universo se mantiene intacto, y para siempre habrá memoria de su existencia. Gracias por seguirme en estos comentarios. Hay muchas cosas que quisiera agregar, pero la intención no es hacer una exposición kilométrica y tediosa, sino algo dinámico y sencillo. Pero recuerde siempre, usted tendrá la última palabra en esto. No lo olvide. Saludos a todos. Shalom.